un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si has visto la película de Spider-Man, recordarás la escena donde el tío de Peter Parker le hace esta reflexión al Hombre Araña. Pero esta frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, realmente fue acuñada por primera vez por el expresidente de Estados Unidos, Roosevelt. Esto fue en el año 45, cuando pronunció por primera vez estas palabras. Y eso mismo, una gran responsabilidad, es lo que es los sistemas de información para tu empresa. No podemos dejar que esta responsabilidad estratégica recaiga en manos de una sola persona. Cuando nuestra empresa no se dedica al mundo tecnológico, a menudo se tiende a externalizar los servicios de IT. Es decir, como no sabemos o no se sabe cómo lidiar con un gran poder, se externaliza la responsabilidad. Al final lo que estamos haciendo es cambiar el problema de ámbito, es decir, convertimos un problema técnico en un problema de gestión de proveedores. Pero hoy en día las tecnologías de la información son claves para el buen desempeño de cualquier empresa. Así pues, externalizar a menudo quiere decir perder la capacidad de decisión de una área estratégica para el futuro de nuestra empresa. Cuando muchos responsables de empresas, equipos y proyectos oyen la palabra cloud, directamente la asocian a externalizar servicios hacia la nube. Pero lo que pasa es que muchas veces somos incapaces de entender exactamente qué quiere decir la nube. Y esto mismo es lo que he resumido en estos 4 puntos que tenemos aquí. El primero es, estamos hablando de un servicio de suscripción para tener acceso a recursos de computación. Cuando decimos recursos de computación nos estamos refiriendo a cosas como servidores, sistemas operativos, almacenaje, bases de datos y aplicaciones. Todo ello disponible en cuestión de minutos. Estamos hablando de un sistema de pay as you go, es decir, que vamos pagando en función que vamos consumiendo. Pero esto va más allá, porque al final estos recursos los podemos ir añadiendo rápidamente en función de los requerimientos que tenemos o liberándolos, cosa que afecta al punto anterior. Es decir, que si estamos liberando o estamos añadiendo servicios, pagaremos menos o pagaremos más durante el tiempo que los estemos utilizando. Y como al final lo que estamos haciendo es virtualizando, ¿no? Quitando esa capa física a todos esos componentes que históricamente eran hardware, lo que acabará pasando es que para acceder a ellos necesitamos hacerlo a través de una red, o para ser más concretos, a través de Internet. Muy bien, dicho esto, permitidme que os explique cuáles son los tipos de cloud que tenemos disponibles, porque al fin y al cabo, cuando externalicemos, deberemos decidir cuál es el nivel de control que queremos tener sobre lo que estamos externalizando. Y cloud nos ofrece, en esencia, 3 tipos de servicio. El software as a service, lo tenemos aquí, la plataforma como servicio o la infraestructura como servicio. Evidentemente, cloud tiene muchísimos otros tipos, pero con estos 3 se explican los más relevantes. El software como servicio va dirigido a los usuarios, las plataformas como servicio a los programadores y la infraestructura como servicio a la gente de sistemas. Dicho esto, si nos lo miramos desde el punto de vista del control, cuando estamos hablando de software as a service, tenemos el mínimo control sobre los aplicativos, y cuando hablamos de infraestructura como servicio, tenemos el máximo control de los aplicativos. Ahora veremos por qué. Un ejemplo fácil y sencillo de explicar el software as a service sería, por ejemplo, pensar en el servicio de Gmail, que es un software como servicio, un cliente de correo
al cual tenemos acceso de forma ubicua solo usando un navegador web desde cualquier parte del mundo. No tenemos que saber absolutamente nada del correo, simplemente cómo acceder a Gmail, y él nos facilita la lectura, responder correos, enviar correos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que pasa con el uso del servicio de taxi. No tenemos que saber absolutamente nada del manejo o la tenencia de un coche. Simplemente tenemos que saber dónde queremos ir. Dicho esto, si nos fijamos, tenemos muy poco control sobre este aplicativo. ¿Por qué? Porque está totalmente gestionado por Google, en este caso, porque estábamos hablando de Gmail. Otros ejemplos podrían ser Salesforce como un CRM como servicio, o Office 365 como un paquete ofimático como servicio, y así encontraríamos muchísimos aplicativos como servicio. Como quizás sabes, los aplicativos han sido programados con un lenguaje de programación, y a menudo este lenguaje requiere pues, de una serie de librerías o de frameworks de desarrollo. Ejemplos de estas formas de trabajar pues, podrían ser pues, lenguajes de programación como PHP o frameworks como .NET, Node.js, otro lenguaje como podría ser Python o Java. Todo esto sería la barra divisoria entre la parte manejada por parte del proveedor y lo que los programadores se encuentran hecho. Es decir, los programadores tienen una plataforma, un punto donde se pueden dirigir y desarrollar su código sin tener que preocuparse cómo se tiene que desplegar este entorno de programación o cómo se pone en producción el código que ellos han desarrollado. Por lo tanto, se trata de una ventaja realmente excepcional que reduce de forma importante los tiempos de desarrollo y sobre todo las puestas en producción. Un símil podría ser un servicio de alquiler de coches. Si nos vamos a la parte de la infraestructura como servicio, es la parte donde al final no tiene límites, porque nosotros lo único que estamos haciendo, podríamos decir que es alquilar el uso del hardware. Pero lo mejor es que hemos convertido ese hardware en software y lo vamos a manejar de una forma totalmente flexible. Es decir, que vamos a poder contratar servidores, almacenamiento, velocidad de acceso a la red, etcétera, 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 de una forma prácticamente instantánea y súper sencilla y totalmente bajo demanda. Perfecto, pues dicho esto, y ahora que ya sabemos cuáles serían los diferentes tipos o diferentes tipos de cloud y diferentes niveles y formas de externalizar nuestros servicios de IT hacia el cloud, lo que nos interesaría es saber si realmente es más económico o no externalizar un servicio. Al final, cuando nosotros ponemos en marcha un aplicativo para que nuestros usuarios de la empresa lo utilicen, lo que estamos haciendo es convertir este aplicativo en un servicio. El TCO, el Total Cost of Ownership, sería el coste de este aplicativo durante todo su ciclo de vida, ¿vale? No solo en la compra. Entonces, yo dividiría este espacio de tiempo en dos partes, lo que llamaríamos vamos a decir, el proyecto inicial de puesta en producción y toda la explotación de este producto durante todo el ciclo de vida del producto. Hay muchos estudios que cuantifican estos costes en proporcionalidad y se dice que la puesta en producción o los costes iniciales de un producto son más o menos el 30% de los costes que va a tener este producto o todo el dinero que vas a tener que invertir en este producto durante todo su ciclo de vida. Muy bien, pues al final estamos hablando de que el 70% de los costes de un servicio serían lo que en inglés se llama los ongoing cost, o costes que vamos a tener que ir haciendo frente a medida que avanza el tiempo. Y es ahí donde hay una parte importante de intangibles
que en un modelo on-premise no vamos a tener en cuenta o nos van a pasar desapercibidos y que al final van a encarecer muchísimo el coste versus a un sistema cloud. En este slide pretendo resumir esto usando la metáfora del iceberg. Es decir, aquí tenemos una lista de ongoing costs que se asignan a un sistema on-premise. Pues tendremos que pagar a los empleados para que lo mantengan. Vamos a tener costes para los momentos en que no lo tengamos en funcionamiento. Vamos a tener que mantener, actualizar el hardware, la red, la seguridad, las bases de datos. Vamos a tener que aplicar y mantener infinidad de parches, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos estos ongoing costs, la mayor parte de ellos son intangibles que no vamos a tener en cuenta en el momento de la decisión, sino que mayormente nos vamos a fijar en el coste de las licencias y vamos a ignorar toda esta parte que a menudo es muy relevante. Y es por este motivo en el que típicamente o estadísticamente el 77% de las instalaciones de cloud son más económicas que no, o mejor dicho, perdón, 77% menos de coste en una instalación de un servicio en cloud versus una instalación de un servicio on-premise. Evidentemente, cada servicio se tiene que estudiar aparte, cada servicio es un mundo, pero en general esto es una regla que se cumple bastante bien. ¿Por qué? Pues porque los ongoing costs de un servicio de cloud, como podemos ver, son nada más y nada menos que la suscripción, la formación y la configuración. Estos acaban siendo marginales y tenemos que confrontar todos estos costes contra simplemente una cuota de suscripción que, a pesar de ser muchísimo más cara que las licencias propiamente dichas, a la larga nos acaba siendo infinitamente más rentable. Por lo tanto, ¿por qué cloud acaba siendo algo que interesa a tanta gente? Pues porque en muchas ocasiones acaba siendo muy rentable migrar servicios a la nube. Y yo quisiera que antes de acabar esta presentación te llevaras 3 ideas. La primera de las cuales sería que el cloud te permite convertir en commodity muchos de los servicios de tu departamento de IT. La segunda idea es que el cloud nos permite convertir ciertos costes, nos permite pasar de CAPEX a inversión, nos permite convertir a OPEX, ¿vale? Y nos permiten reducir estas grandes inversiones upfront, ¿no?, que tenemos que hacer al inicio y luego tenemos que amortizar en el tiempo, que siempre son un riesgo, especialmente en tecnología. Y finalmente, la tercera cosa que quiero que te lleves es que si eres capaz de estar bien asesorado y tomar buenas decisiones en lo que se refiere a la migración de servicios a la nube, puedes ahorrar muchísimo dinero. Dicho esto, te estarás preguntando durante todo el rato por qué no te estoy hablando de la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? La seguridad es el principal desafío, la principal, lo que en inglés llaman concern, ¿no?, la principal preocupación que tienen las empresas y las personas para migrar a la nube. Y yo he obviado intencionadamente este tema durante esta presentación porque creo que se merece un capítulo aparte. Y este es el capítulo de si el cloud es seguro. Y te invito a visualizarlo agradeciéndote muchísimo la paciencia y el interés por el vídeo que acabas de visualizar.